Las elecciones para el Parlamento Europeo trajeron el avance de las ultraderechas que era esperado. En promedio, menores, incrementales, sin amenazar aún la hegemonía de las derechas, centros e izquierdas tradicionales que mantienen un alto compromiso con la integración europea y con los valores de la democracia. Pero detrás de los promedios hay casos donde las ultraderechas retrocedieron y otros donde avanzaron mucho más. Vale la pena explorar un par de ellos. Como relatamos en un capítulo anterior en la previa de las elecciones de la Unión Europea, el cómo les va a los partidos euroescépticos y de agendas de deterioro democrático es tal vez la gran pregunta de Europa, ya que por un lado su avance genera una importante disrupción a la discusión de los grandes temas del continente, como su política migratoria, la política de defensa particularmente ante Rusia y los compromisos de emisiones de carbono. Pero aún más importante, ponen en juicio la institucionalidad misma de la integración del continente, ya no buscando la salida de sus respectivos países de la Unión, idea que perdió popularidad tras el descarrilamiento de trenes en cámara lenta que ha sido el Brexit, pero sí intentando debilitar las instituciones de integración por dentro. La gran mayoría de esos partidos corresponden a la familia de las ultraderechas populistas y su resultado fue positivo en promedio, leve a moderado en alcance, pero mixto en sus realidades particulares. Como el caso del partido del incendiario Geert Wilders de los Países Bajos, superado por la Alianza de Verdes y Laboristas, o el partido posfascista de los demócratas suecos, que bajaron del segundo al cuarto lugar. En Alemania, el partido extremo de la AfD se convirtió en el segundo más votado, pero más por el desplome del partido socialdemócrata de Olaf Scholz que por una subida propia. Más interesante aún, en las naciones actualmente gobernadas por partidos de ultraderecha no les fue tan bien. Los hermanos de Italia, de Meloni, mantuvieron el primer lugar de las últimas elecciones generales, pero el Partido Democrático de centroizquierda quedó más cerca de ellos. O en el partido prorruso de Robert Fico en Eslovaquia, que quedó detrás de sus adversarios progresistas. E incluso en la meca del populismo de ultraderecha, Hungría, se levantó una nueva oposición a Orbán, que obtuvo casi el 30%. La historia hasta ahora parece ser, con un par de excepciones, de un retroceso generalizado de los partidos que están actualmente en los gobiernos, independiente de su color político, desgastados por la inflación post-pandemia y por el bajo crecimiento, y fortaleciendo sus respectivas oposiciones. Donde esto se convirtió además en una victoria muy grande de la ultraderecha y que terminó por mover el promedio europeo, fue en Francia, con el alza del partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, que logró no solo superar, sino que duplicar a la alianza del presidente Emmanuel Macron. Como respuesta, y en una movida muy riesgosa, Macron disolvió la Asamblea Nacional y llamó a nuevas elecciones para este 30 de junio, como si este 2024 no tuviera ya suficientes elecciones. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Esta decisión es seria, muy difícil, pero es sobre todo un acto de confianza. Confianza en ustedes, conciudadanos, en la capacidad del pueblo francés de tomar la decisión más justa para sí mismos y para las futuras generaciones. Confianza en nuestra democracia, para que se pueda dar voz al pueblo soberano. Nada puede ser más republicano. Esto es mejor que cualquier acuerdo, cualquier solución precaria. Este es el momento de una clarificación muy necesaria. La última década, Macron ha transformado la política francesa, convirtiéndola en un interesante experimento para el resto del mundo. Salió del Partido Socialista para formar uno propio, centrista, y logró acaparar para sí a buena parte de los votantes tanto de la centroizquierda como de la centroderecha, dejando a los partidos tradicionales de esos mundos, el socialista y los republicanos, como un cascarón de lo que alguna vez fueron, y dejando como principales oposiciones a la ultraderecha de Le Pen y a la izquierda dura de Mélenchon. Ambas con varias similitudes entre sí: euroescepticismo, una búsqueda de soberanía ante instituciones de integración y cooperación continental y global, y una política populista basada en críticas a las élites y a la globalización. Así Francia se había convertido en lo más parecido hasta hoy a una política basada en la democracia versus sus amenazas. De esta forma el jupiteriano Macron logró ganar su primera elección con mayoría parlamentaria y una segunda con gobierno minoría. Su actual periodo, el último al no poder reelegirse otra vez, termina en 2027. Pero desde entonces han habido varios cambios. La ultraderecha posfascista de los Le Pen ha ido adquiriendo al menos una apariencia de mayor moderación, tanto que hoy existe otro partido, aún más a su derecha, liderado por Éric Zemmour. Así, cada vez menos franceses encuentran hoy a Le Pen una amenaza para la democracia. Las elecciones legislativas en Francia son uninominales y en 2 vueltas. Pasan a segunda vuelta todos los que obtengan 12,5% o más de los votos. Hasta ahora habían históricos y tácitos acuerdos entre los actores políticos moderados de apoyar en segunda vuelta al que obtuviera de ellos mayor votación, para impedir el triunfo de la ultraderecha posfascista de los Le Pen. Así se configuraba el cordón sanitario francés. Pero esos acuerdos se han ido deteriorando y hoy ya no es esperable que funcionen. Un posible objetivo de Macron al llamar a elecciones pudo ser desordenar el naipe para quedar nuevamente arriba. En eso ha tenido resultados mixtos. En la izquierda, rápidamente se logró una alianza de todas las fuerzas, repitiendo lo hecho en las legislativas del 2022. Socialistas, verdes, la Francia insumisa de Mélenchon y hasta el Partido Comunista.
para presentar una plantilla única de candidaturas basada en compromisos relativamente moderados pro-europeos. Pero la última semana en la derecha francesa, en cambio, ha sido desopilante. En los tradicionales republicanos, su presidente, Éric Ciotti, llamó a formar una alianza con Le Pen, un histórico tabú para el partido. Como respuesta, la dirigencia del partido trató de destituirlo, pero Ciotti se parapetó en la sede partidaria impidiendo que entraran a votar. Luego de conseguirse otra llave, la dirigencia lo expulsó, pero después un tribunal de París suspendió la decisión. Mientras tanto, en el partido extremo La Reconquista de Zemmour, su cabeza de lista en las elecciones europeas, Marion Maréchal, también llamó a aliarse con Le Pen, siendo ella misma su sobrina. Ante lo que Zemmour, adversario de Le Pen, la sacó del partido, expulsando finalmente a 4 de los 5 miembros del Parlamento Europeo recién electos, en lo que había sido su mejor resultado electoral, solo dejando dentro a su examante. La guinda de la torta de una historia imposiblemente más francesa. La implosión de la centro-derecha y la extrema derecha terminará beneficiando a Le Pen, quien recibirá parte de los liderazgos y votantes que escapen de ese patético espectáculo. Macron se enfrentará a las legislativas con una izquierda unida y una ultraderecha fortalecida. ¿Qué fuerza o fuerzas políticas podrán nombrar primer ministro y gobierno está en duda? Si la clarificación es que los franceses realmente quieren esa ultraderecha, la esperanza que puede quedar es contagiar a Le Pen con esa mochila política y electoral que están sufriendo casi todos quienes gobiernan, cosa de debilitarlos a la hora de la disputa del premio mayor, que es la presidencia de la República en 2027. Macron quiere mantener el orden político basado en democracia versus sus amenazas. Si no lo logra, al menos quiere mantener a su partido como un actor relevante. Y si no logra eso, al menos querrá proteger su legado al no entregarle el poder a Le Pen. Y más aún, quiere defender su idea de una Europa unida, fuerte y democrática. Todo eso está en juego en las legislativas, cuya primera vuelta es el 30 de junio y la segunda será el 7 de julio.